Primero que nada, buenas tardes con todos. En esta ocasión les vamos a presentar una serie de diapositivas que hemos preparado para explicar mejor o para resumir o sintetizar el paper que hemos leído en clases, que es el carbono y la representación de sus compuestos. Ok, nuestro grupo está formado por Conde Montenegro Bania Victoria, Condori Pandia Cristel Alejandra, Gómez Apaza Edward, Mamani Ramos Hans Javier, Turpo Pequeña Josué Rodrigo y mi persona que es López Chuctaya Williams Fridge. Empecemos. Primero que nada, como introducción, vamos a hablar un poquito sobre el carbono, qué es el carbono, para qué sirve y cuáles son sus compuestos. Primero que nada, cabe resaltar que el carbono es el átomo central de los compuestos orgánicos. Esto es esencial para la vida y tiene una capacidad o una característica que es muy importante y lo que lo hace único, que es la concatenación. Esta es su capacidad para formar cadenas muy largas y muy complejas. Esto es lo que lo hace único. Como principal protagonista tenemos al petróleo, que es una fuente de energía para nosotros, del cual van a derivar varios combustibles y varios productos también. Vamos a hablar sobre el petróleo, que nos va a permitir obtener plásticos, medicamentos, combustibles, como les había dicho. Pero su uso excesivo también va a generar contaminación y daños ambientales. Por ejemplo, un principal contaminante son los plásticos y vamos a hablar de eso también. Por otro lado, los clorofluorocarbonos, ¿ok? Que es un contaminante muy fuerte dentro del planeta que tiene su origen en el carbono. Dicho esto, vamos a ir a los aportes que nos da el carbono dentro de nuestra vida. Aportes sobre el uso de compuestos orgánicos en la vida cotidiana. Vamos a hablar sobre los compuestos orgánicos. El petróleo tiene un origen orgánico, entonces al ser de origen orgánico se utiliza para fabricar muchos materiales, como el nylon, medicamentos, el éter etílico, que es un anestésico, y producción sanitarios como jeringuillas y prótesis. Al originarnos o al generarnos plástico a partir del petróleo, vamos a usar muchos elementos de plástico dentro de la medicina, como las jeringas o las prótesis para personas que lo necesitan. Entonces, tiene sus pros, ¿ok? Además de disolventes orgánicos también para en la aplicación de laboratorios, como colorantes, conservantes y bebidas alcohólicas. Esos son los aportes. Ahora, aportes sobre el impacto ambiental y responsabilidad en el uso de compuestos orgánicos. Así como extraemos varios compuestos orgánicos a través del carbono y de su principal representante, podríamos decir, que es el petróleo, su uso excesivo e irresponsable también nos trae consecuencias graves. ¿Ok? Como la contaminación ambiental, que si nosotros contaminamos demasiado el ambiente, también esto va a ser dañino para nosotros, para la salud humana. Sin embargo, se ha transformado en la vida moderna, ya que emplean fabricación de productos esenciales como plásticos, medicamentos y combustibles y textiles. Aquí nos dice cómo nos ayuda a nosotros. A través de la tecnología hemos creado a partir de este producto, medicamentos, combustibles y textiles, que son muy importantes. Pero donde tenemos que hacer énfasis es en los efectos negativos, porque si bien nos trae buenas cosas, también nos puede afectar demasiado. Vamos a ver los efectos negativos del uso excesivo de compuestos orgánicos. Primero que nada, el uso excesivo de hidrocarburos y combustibles fósiles.
Entonces, la combustión del petróleo o sus derivados, como la gasolina, el diésel, genera abundantes emisiones de gases de efecto invernadero. Esto aumenta la temperatura del planeta y genera un cambio climático. ¿Ok? Entonces, a partir del cambio climático se van a generar fenómenos ambientales que son dañinos para nosotros, como eh, la radiación principalmente, que es el principal factor de cáncer de piel. Por otro lado, vamos a ver plásticos y polímeros. Estos son materiales que no son biodegradables, es decir, que al momento de ser desechados en el medio ambiente, el plástico va a seguir contaminando. Se acumulan en los ecosistemas terrestres y marinos, ¿ok? Y afecta a la biodiversidad, tanto de peces y animales en la tierra, microorganismos también, ¿ok? Vamos con las sustancias tóxicas, ¿ya? La sustancia tóxica como la nicotina, los alcoholes o las drogas pueden ser muy perjudiciales para la salud si se consumen de manera inadecuada, que generalmente es el caso, ¿ok? Dentro de las drogas, nos han ayudado bastante a nosotros por la producción de fármacos que ayuda a recuperarnos de enfermedades, ayuda a mejorar nuestra salud, pero su uso excesivo e inadecuado puede afectar bastante nuestra salud. Dentro de los casos específicos, y hemos dado como a grandes rasgos, hemos visto cómo es que contamina. Ahora vamos a ver los casos específicos más importantes. Primero que nada, vamos a tener cuatro, ¿ok? Los cloroforocarbonos, el DDT, que es el diclorodifenil tricloroetano. Vamos a tener también el tetraetil de plomo, los plaguicidas y fertilizantes. Primero que nada, el CFC, el clorofluorocarbonos. Esto es utilizado mayormente en aerosoles y en refrigerantes y genera un daño en la capa de ozono, un daño enorme. Gracias, felizmente, a las regulaciones internacionales como el Protocolo de Montreal, su uso ha disminuido. ¿Ok? Ahora vamos con el triclorodifenil tricloroetano, el diclorodifenil tricloroetano. Este es un insecticida que es muy efectivo, pero está prohibido en muchos países debido a su toxicidad para la fauna y para el ser humano. Es muy fuerte, ¿ok? El tetraetil de plomo es un compuesto añadido a la gasolina. Antiguamente se le añadía a la gasolina para mejorar la combustión, pero causaba contaminación, una fuerte cantidad de contaminación en el aire y afectaba el desarrollo neurológico de los niños. Actualmente se ha eliminado de la mayoría de gasolinas comerciales. De la mayoría porque todavía existen gasolinas o existe todavía este compuesto en algunas gasolinas. Vamos por otro punto importante que son los plaguicidas y fertilizantes. Aunque estos plaguicidas y fertilizantes van a mejorar ampliamente la producción agrícola, puede contaminar los suelos y los cuerpos de agua, y así afectando la vida silvestre y la salud humana. ¿Ok? Ya hemos visto los casos específicos de contaminación, ahora vamos a ver la importancia del manejo adecuado y la regulación de compuestos químicos. ¿Por qué es importante el manejo adecuado de esto? Porque es parte de nuestra vida, también necesitamos utilizarlo. Pero en el primer punto vamos a ver el uso de alternativas ecológicas. Si bien es cierto, es esencial para nosotros, pero también podemos obtener estos beneficios desde un punto de vista o desde una alternativa ecológica, como el desarrollo de bioplásticos, por ejemplo, que al momento de ser desechados eh, son biodegradables, son aprovechados incluso por el medio ambiente. También vamos a ver sobre las energías renovables. También podemos cambiar este tipo de energía
y los productos biodegradables. Como segundo punto vamos a ver la regulación estricta. Eso quiere decir que si bien es cierto tenemos alternativas ecológicas, pueden ser caras, pueden demandar más trabajo. Entonces, para lo que no podamos o para lo que no tengamos una alternativa ecológica, tenemos que aplicar una regulación estricta. ¿Ya? Como regulación estricta podemos ver la implementación de normativas ambientales, ¿no? Normativas para controlar el uso de las sustancias tóxicas y promover la sostenibilidad del planeta. Conciencia y educación ambiental. Este punto es muy importante porque a partir de este punto depende cuánta conciencia tiene el ser humano frente al medio ambiente y al uso de estos contaminantes. Vamos a reducir ampliamente esto. Ya, esta es la clave, es informar a la población sobre los efectos de un uso indiscriminado de los compuestos inorgánicos y fomentar hábitos responsables como por ejemplo, cuidar las plantas, cuidar los bosques, no botar la basura en la calle, reciclar, que es muy importante. ¿Ok? Vamos con la siguiente, que son los grupos funcionales y síntesis de compuestos orgánicos. Existen muchos grupos funcionales, pero los más importantes, vamos a ver que es el grupo hidroxilo, en los alcoholes, y el carboxilo en los ácidos carboxílicos. ¿Ok? Son la clave para determinar las propiedades químicas y físicas de los compuestos orgánicos. Esto va a permitir su clasificación y también el estudio más a fondo. Eh, Además, como un dato importante, vamos a ver que desde 1828, a partir de la síntesis de la urea por Friedrich Müller, se han creado innumerables compuestos químicos en el laboratorio, como el éter etílico, que es un anestésico muy importante, muy efectivo, también la aspirina, que es un analgésico. Entonces, a partir de la creación de esto, se va a revolucionar todo el campo de la medicina y también de la industria por la creación de compuestos orgánicos. ¿Ok? Entonces, estos dos son los grupos funcionales más importantes y la síntesis de compuestos orgánicos. ¿Por qué es tan importante esto? Ok, vamos con las conclusiones. Ok, a lo largo de lo que hemos visto en las diapositivas durante la presentación que les acabo de hacer, eh, solo nos queda concluir como grupo que el carbono es el átomo por el cual se mueve la Tierra, ya que contribuye a varias funciones esenciales, tanto para el ecosistema, en forma de CO2 por el ciclo de CO2, el cual mantiene el planeta caluroso y habitable para proporcionar fotosíntesis a las plantas. Como para nosotros, los seres vivos, el carbono es necesario para formar biomoléculas o moléculas complejas como las proteínas y el ADN. Esa sería la conclusión de que el carbono es importante, pero tenemos que tener una conciencia al momento de utilizarlo. Vamos a entrar a un breve cuestionario de 5 preguntas, las cuales les vamos a responder muy rápidamente. El primer punto nos dice que investigue y mencione los 10 elementos más abundantes presentes en los organismos, en el organismo humano, con el porcentaje de peso. Ok, investigando esto, hemos encontrado de que en primer lugar tenemos el oxígeno con un 65%. Este 65% es el porcentaje de peso corporal aproximado. También tenemos en segundo lugar el carbono con 18%, el hidrógeno con 10%, el nitrógeno con un 3%, el calcio con 1,5%, el fósforo con 1%, seguido del potasio y del azufre, ambos con un 0,25%. Y
Por último, el sodio y el cloro, ambos con un 0,15%. Vamos con la segunda, que es, ¿por qué es importante el átomo del carbono? Señale además qué tipos de compuestos puede formar. Oh. Señale además qué tipo de compuestos puede formar. Ok. Eh, con respecto a la segunda pregunta, vamos a ver que el carbono es esencial para la vida por su capacidad única de formar 4 enlaces covalentes. ¿Ok? Lo que nos va a permitir una gran cantidad o una diversidad de estructuras químicas que incluyen cadenas largas, anillos y estructuras ramificadas. Mm, todas estas características nos va a ayudar a formar hidrocarburos, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Vamos con la pregunta 3, que es ¿cuál es la función de las biomoléculas orgánicas? Mencione 5 ejemplos de biomoléculas orgánicas. Ok. Primero que nada, las biomoléculas orgánicas son esenciales para las funciones vitales del organismo. Participan en la construcción y en mantenimiento celular, en el almacenamiento y transferencia de energía, la transmisión de información genética, la regulación de procesos metabólicos. Entre los ejemplos, los 5 ejemplos que nos está pidiendo la pregunta, tenemos los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y las vitaminas orgánicas, como la vitamina C, por ejemplo, es una vitamina orgánica. Ya en la cuarta pregunta nos dice, mencione cuál es la función de las moléculas inorgánicas. Y mencioné 5 ejemplos de las moléculas inorgánicas. Ok, ya hemos hablado de las moléculas orgánicas, ahora vamos con las inorgánicas. Ya, la molécula inorgánica primero tiene funciones como regular el equilibrio hídrico dentro del cuerpo humano, también el equilibrio electrolítico. Participa de reacciones químicas como catalizadores, como catalizadores y reactivos. Forman parte de estructuras como los huesos, por ejemplo, y mantienen el pH del cuerpo. Dentro de los 5 ejemplos, vamos a tener el agua, que es esencial para el cuerpo, el dióxido de carbono, el oxígeno molecular, las sales minerales como el cloruro de sodio, por ejemplo, que es muy importante, y los ácidos y bases inorgánicas. ¿Ok? Vamos con la pregunta número 5, que nos dice, ¿cuál es la estructura de los aminoácidos y cómo se diferencian? También, ¿cuántos aminoácidos utiliza nuestro cuerpo humano? Primero que nada, vamos con la estructura general de un aminoácido. Un aminoácido está formado, primero que nada, por un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un R, un grupo R, que va a ser la cadena lateral variable que va a definir a cada aminoácido. ¿Ok? ¿Cómo se diferencian estos? Se diferencian por el grupo R, por la cadena, que puede ser una cadena larga o una cadena corta, una cadena polar, una cadena polar, ácida o básica. Y este grupo va a determinar las propiedades químicas y sus funciones biológicas también dentro del aminoácido. En cuanto a la pregunta, ¿cuántos aminoácidos utiliza el cuerpo humano? El cuerpo humano utiliza 20 aminoácidos diferentes. ¿Ya? A partir de estos 20 aminoácidos diferentes, se sintetizan las proteínas, también diferentes proteínas, depende de los aminoácidos. Y con esta pregunta concluimos y esta sería nuestra participación como grupo. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Gracias.